Hola, buenas tardes. Voy a quitar la música un ratito. ¿Cómo están, chicas? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, quiero darles la bienvenida. Ahí se van a ir sumando las otras chicas. Gracias por estar acá, gracias por el tiempo, por tomarse el tiempo para asistir. Y bueno, y las que verán esta grabación en un futuro, gracias por tomarse el tiempo para ver esta charla, ya que es un tema súper interesante. A ver, dame un segundito acá. Ok, bueno, vamos nomás. Bien. Bueno, gracias por estar acá, por esta tarde. Sé que algunas personas que van a ver esta charla ya estuvieron en el encuentro anterior y hay otras que quizás se están sumando hoy por primera vez, lo cual es muy hermoso, ver caras nuevas. Así que quiero empezar este espacio creando algo muy importante y es que este no es un lugar para juzgar a ninguna madre, al contrario, ser madre hoy es una experiencia muy, muy profunda, pero también es una de las más exigentes a nivel emocional. Así que aquí no venimos a buscar culpables, no, solo venimos a comprender algo que casi nadie nos dice o que nadie nos enseña realmente. Y es cómo funciona realmente nuestro sistema emocional dentro de la maternidad. Hay algo que... voy a sacar esto un segundito. Ay, bien, así me ven. Bueno, les quería comentar. Ay, a ver, a ver. ¿Se ve bien? Yo creo que se me pegó por un momento. Bien. Bueno, lo que les quería decir es que hay algo que muchas madres empiezan a notar con el paso del tiempo, y es que cuando ellas están desbordadas, incluso cuando están tratando de comprimir el desborde, algo empieza a moverse también en el cuerpo de sus hijos. Y esto es porque muchas madres viven como con esta sensación constante de cansancio emocional. Es decir, no es solamente el cansancio físico, sino que es un agotamiento que no desaparece ni siquiera cuando duermes. Y ese cansancio realmente viene de intentar sostener todo en el hogar, de exigir ser pacientes, como que tengo que tenerle más paciencia al niño, no le puedo responder así, de ese tipo de charlas en nuestra cabeza, de tratar de no explotar, tipo de contener, 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 y que de manera natural, cuando tu cuerpo ya está saturado, te terminas desbordando. ¿Y qué es lo que sucede? Que en esos momentos pueden pasar cosas que luego nos duelen profundamente, como por ejemplo que levantemos la voz, que respondamos desde el agotamiento, que sintamos que ya no tenemos espacio ni para respirar. Y lo más difícil de ese momento, del desborde, es muchas veces ver la cara de tu hijo cuando eso ocurre. Porque en esos segundos vemos cosas que ninguna madre quiere ver en los ojos de su hijo. Vemos miedo, vemos confusión, vemos distancia. Muchas madres después se quedan con esta sensación de culpa, preguntándose si eso que hicieron dañó algo dentro de sus hijos. No sé si alguna les ha pasado acá, ¿no? A mí me pasó infinidad de veces. El- Hay algo que muchas madres empiezan a notar, pero que pocas se atreven a mirar profundamente, como medio que te das cuenta que cuando tú te estás sintiendo mal y quieres tener tu momento para ti, tu hijo también se enferma y bueno, ya no puedes estar enferma tú porque tienes que atender a tu hijo, ¿no? Eso suele suceder. Em, ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tu sistema emocional está desbordado, el cuerpo de los niños empieza a hablar, indistintamente si tú estás gestionando esa emoción
Es decir, si te desbordaste, gritaste, pataleaste o si simplemente lo estás conteniendo, el cuerpo de los niños empieza a reaccionar ante ese cambio emocional en el hogar. Y no quiere decir que los niños estén mal. Lo que ocurre acá es que están profundamente conectados con nuestro sistema nervioso. Los niños no aprenden primero con palabras. Ellos aprenden con el cuerpo, aprenden con el clima emocional del hogar. Ya, deme un segundito. No sé quién llama a esta hora, pero vamos a... Ahí está. Bueno, les decía que los niños no aprenden primero con palabras. Los niños aprenden primero con el cuerpo. Aprenden leyendo el clima emocional de su hogar. Acá les quiero compartir algo. Bien. Cuando el ambiente emocional está cargado, muchas veces empiezan a aparecer algunos de estos síntomas en nuestros niños. Dolores de cabeza, dolores de estómago, dificultades para dormir, irritabilidad o enfermedades que empiezan a hacerse frecuentes, ya sea en un lapso de tiempo o en un mismo periodo. Entonces les explico un poquito más adelante de qué va eso. ¿Y qué sucede? Que el sistema nervioso de los niños se regula a través del sistema nervioso de la madre. Si tú a un niño le dices cálmate, relájate, respira, él no lo va a hacer a menos que vea que tú lo estás haciendo. Si tú empiezas a respirar, empiezas a calmarte, él empieza a regular su sistema nervioso, no al revés. Cuando una madre aprende a regularse, todo el sistema familiar empieza a cambiar. Y acá, insisto, Eh, esto que estoy comentando no es para que ninguna madre sienta culpa sobre lo que ocurre con los niños, simplemente los cuerpos son complejos. Siempre tenemos que acompañar de todas maneras las dolencias y las enfermedades con un profesional de salud. Es decir, la bioneuroemoción a nosotros nos va a dar como un camino emocional para buscar la raíz emocional, pero el tratamiento del síntoma igual tiene que ser clínico, ¿no? Lo que sabemos de este tema es que el sistema nervioso de los niños se regula a través del sistema nervioso de la madre y que cuando una madre se regula, todo cambia. Muchas madres creen que el problema en su maternidad, en la manera como están criando a sus hijos, es la falta de paciencia. Pero realmente la paciencia no es algo que se adquiere, la paciencia es algo que no puedes obligarla, que tienes que irla trabajando. ¿Y cómo trabajas la paciencia? A través de la regulación de tu sistema nervioso. Por eso, cuando muchas madres intentan mentalmente de hacerlo mejor, prometen que no van a volver a explotar con sus hijos, que no van a reaccionar más de esa manera, una vez que el cuerpo está agotado, el ciclo se repite. Y no es que no tengas voluntad, no es que no ames a tu hijo, no es que elijas comportarte de esa manera, es simplemente que no tienes las herramientas para regular tu sistema emocional. Entonces, eh, antes de ir a profundidad con los síntomas, digamos, que quiero mostrar acá según la neuroemoción, yo quiero que primero hagamos una experiencia vivencial para que ustedes se conecten con sus emociones primero y luego podamos ver estos síntomas en los niños desde otro enfoque y no desde la teoría, digamos. Déjenme que preparo acá un momentito la música. La tenía acá. Bien. Hasta acá mientras voy compartiendo, ¿alguna se están sintiendo identificadas con esto que les estoy diciendo?
pónganme en el chat uno si les está haciendo ruido esto que les estoy comentando. A ver, bien, bueno, gracias, gracias. Bueno, en este punto les voy a pedir que cierren sus ojos un momento y se dejen llevar por mi voz en una pequeña visualización que vamos a hacer. A ver, respiren suave, inhalen profundo, exhalen. No traten de forzar nada, solo respiren. Y ahora imagina el rostro de tu hijo frente a ti. No en un momento perfecto, sino tal como es. Cómo te mira, cómo son sus gestos, cuál es su forma de buscarte. Si alguna acá está embarazada, puede imaginarse cómo será esa mirada y esos gestos de su bebé. Lo importante acá es conectar con emociones. Entonces observa a tu bebé, a tu niño, no hagas nada, solo míralo. Y ahora nota algo, nota cómo reacciona su cuerpo cuando tú te vas acercando a él. Nota si se relaja, mira sus manitas, sus hombros. Nota si se acerca a ti, si busca tu mirada. Porque los niños no escuchan tanto nuestras palabras. Los niños perciben nuestra energía. Ellos sienten si estamos en calma o si estamos desbordadas. Y desde ese lugar, hazte esta pregunta simple, en silencio. ¿Qué tipo de energía quiero que mi hijo sienta cuando está conmigo? Y perciban que no es qué tipo de madre perfecta quiere ser, ni qué dicen los libros que deba ser una madre, sino qué tipo de presencia emocional tú quieres ofrecer a tu hijo. Capaz te identifiques con calma, con seguridad, con disponibilidad. Ahora pregúntate algo más. ¿Eso es lo que mi hijo está sintiendo hoy cuando está conmigo? Solo obsérvalo, sin juicio. Porque muchas veces nuestros hijos no reaccionan a lo que hacemos. Ellos reaccionan a lo que está cargando nuestro cuerpo, a lo que queremos ocultar. Y por eso, este camino no empieza corrigiendo a los niños. Empieza volviendo adentro, volviendo a ti, volviendo a casa. Respiren profundo. Y cuando quieras, puedes abrir los ojos. Registra en tu cuerpo todo lo que percibieron. Y ahora tengo 3 preguntas. Si tienes dónde anotar, estaría buenísimo. Si no, lo pueden anotar en el chat. ¿Cómo estoy viviendo hoy mi maternidad?
¿Desde la supervivencia o el disfrute? ¿Qué emoción domina más mis días como madre? ¿Qué cambiaría en mi familia si yo estuviera más regulada? Qué hermosa. Prenden las cámaras, chicas, quiero ver sus caritas. Pueden compartir en el chat, como está haciendo Estela, muy bien, disfrute. Miedo, dolor, bien. Acá nos jugamos. Y sí. Claro, es que, chicas, la madre, somos el eje de la familia, somos el eje del hogar. Y no por esto de que si manda papá, no, es porque energéticamente la madre es la que está vinculada al hijo. Entonces, una madre regulada es la que puede regular, digamos, todo lo que de manera natural tu hijo quiera expresar. Yo, yo creo que es mi teléfono otra vez. Yo no hallo de qué manera callarlo. Quiere participar también. Bueno, justo esto que acabamos de hacer es algo que parece simple, pero una vez que ustedes conectan con sus emociones, em, desde ahí es donde van a poder, digamos, entender esto que les voy a hablar sobre el vínculo emocional entre la madre y el hijo. Esto que acabamos de hacer, en realidad toca el corazón de todo lo que les quiero compartir hoy. Por eso hicimos el análisis primero, el ejercicio primero. Bien, voy a sacar un momentito el audio porque me da la impresión de que empiezo a hablar lento y suave y nos vamos a estar 2 horas aquí. Bien, gracias por compartir. Bueno, el vínculo madre-hijo en la bioneuroemoción. Primero, la bioneuroemoción habla de fusión emocional. Los niños, especialmente hasta los 7 años, comparten el mismo territorio emocional que la madre, sintiéndose seguros solo si ella está. No sé si ustedes han notado que su hijo está jugando con su papá tranquilamente, feliz de la vida, te ignora todo el rato, pero si se cae, busca ver dónde estás. Porque a eso es lo que le da a él seguridad, ver la cara de mamá cuando él se siente mal. Durante la gestación, y también parte del posparto, las emociones y las hormonas de la madre que se van creando durante todo el embarazo son las que moldean el entorno emocional del bebé. Y la bioneuroemoción realmente viene a traernos una solución, que es identificar, que al identificar la madre, la emoción oculta o el conflicto en su propia vida, el niño suele mejorar y liberar el síntoma, ya que no necesita expresarlo por ella. Se entienden que el niño hasta los 7 años, inconscientemente, está siendo como una extensión de nosotras. Entonces, si él ve o percibe, porque lo hace de manera inconsciente, que tú no puedes gestionar una emoción, que te la estás tragando, te la estás guardando,
Su sistema nervioso dice, bueno, si esta parte del cuerpo no lo puede gestionar, que es mamá, lo voy a gestionar yo. Y por eso ellos empiezan a expresarlo, a darle nombre, digamos, a ponerlo en la piel. Igual es fundamental recordar que, que este enfoque lo que busca es buscar el origen emocional detrás del síntoma físico para trabajarlo en conjunto, ¿no? Pero es una herramienta complementaria, no un sustituto a la atención médica. No vayan a salir de acá diciendo, Mar dijo que no mandemos a los niños más nunca al pediatra. No, yo no estoy diciendo eso. Bueno, síntomas comunes en niños que reflejan emociones maternas. A ver, problemas respiratorios, suele ser uno, como broncoespasmos, tos, gripes. A menudo están ligados a ambientes con excesiva tensión familiar o falta de libertad emocional de la madre. Esos momentos, no sé si alguna les pasó, yo lo viví en carne propia, donde no me permitía yo misma expresar mis emociones. Yo estaba atravesando un duelo muy fuerte cuando nació mi hijo, había fallecido mi mamá cuando él tenía apenas mes y medio de nacido. Y yo no quería afectarlo a él con mi tristeza. Además fue una recomendación excelente que me dieron, no estés triste para que tu hijo no esté triste, como si eso se pudiera hacer. Bueno, yo terminé seteada emocionalmente y mi hijo no paraba de llorar, le daban cólicos y le daba mucho moco, empezó a tener broncoespasmos al año que falleció mi mamá. Mi mamá falleció en agosto y él en agosto de su primer año de nacido empieza con broncoespasmos. Y el doctor nos dice, bueno, si estas crisis se empiezan a repetir, tenemos que hacer un tratamiento porque puede resultar asmático. Hicimos todo, se repitieron obviamente, hicimos todo el tratamiento preventivo y al año siguiente, otra vez en agosto, estaba el niño con broncoespasmos. Era lo que les decía de la enfermedad recurrente, o sea, como hay algo en el ambiente que dispara de vuelta la misma enfermedad. Y para esa segunda vez me decían, no, pero bueno, es agosto, de seguro es que le va a dar medio alergia a la primavera, qué sé yo, el polen. Y ya yo estaba trabajando todo este tema energético y yo dije, no, yo voy a ver qué me está queriendo espejar mi hijo. Y cuando me di cuenta que era eso, que yo estaba con poca libertad emocional, digamos, no me estaba permitiendo transitar mis duelos, yo hice ese camino de sanación. Y ese año a mi hijo le dio un único episodio de broncoespasmos y hasta hoy, que tiene 4 años, nunca más le ha dado ese tipo de enfermedad. Lo mismo cuando son alergias o problemas en la piel que se brotan, que le salen como peladitos o algo así. Eso simboliza que hay conflictos relacionados con la separación, que necesitan contacto, que necesitan conexión o protección. La enuresis, que a eso se le llama el proceso cuando niños que ya controlan sus esfínteres empiezan a hacerse pis en la cama. Generalmente esto está asociado a cambios territoriales o falta de seguridad. Cuando hay mudanzas, cuando terminan viviendo en un lugar que ellos no sienten seguro, que les da miedo, por alguna razón, empieza a ocurrir esto. Problemas digestivos, diarreas, dolor de estómago, pueden reflejar una situación que la madre no puede digerir. Ese momento en el que tú dijiste, ya no puedo más con esto, ya no doy más con esto, tengo que darle una solución, acto seguido, tu hijo con dolor de estómago. ¿Por qué? Porque ya tú no quieres digerir esa misma situación, pero como no la has gestionado aún, él dice, bueno, yo lo hago por mamá. Muchas veces el cuerpo de los niños expresa lo que el sistema emocional de la madre no ha podido expresar. Luego tenemos trastornos del sueño o miedos nocturnos que indican que el niño percibe ansiedad o estrés en su entorno cercano. De este tema había una chica en el grupo hace poco, había comentado eso, ya venía con episodios de ansiedad, estábamos trabajando el tema de la ansiedad y después justo decía, no, estas noches mi hijo no me ha dejado dormir. Y claro, él estaba reflejando la ansiedad de ella. Pero como les digo, no es para que ella se sienta culpable, sino para que entienda que al ella trabajar su ansiedad y no dejarse para después, al ella trabajar su ansiedad, allí iba a solventar su ansiedad y el insomnio del bebé.
Luego vienen comportamientos regresivos, como rabietas, llantos frecuentes. Estos señalan que hay estrés, que hay necesidad de un apego o hay una inseguridad emocional. Y los problemas del habla son poco frecuentes, como nadie, por lo general uno no lleva un niño porque tiene problemas del habla, al menos que no hable, digamos, al médico. Pero temas como la tartamudez o problemas en expresarse oralmente, el niño ahí está reflejando el temor profundo de la madre a expresar sus propios sentimientos o a pedir lo que necesita, a pedir ayuda. ¿Y por qué les comento que por lo general en estos casos uno no los lleva al médico? Bueno, a mí me pasó, mi bebé, él hablaba muy bien en lo que podía, digamos, la palabra que aprendía a decir la decía completa. Y de un tiempo para acá, el año pasado, empezó a tartamudear. Y no solo a tartamudear, sino como que va a hablar y la primera palabra cuesta para que le salga, ¿viste? Como que te va a decir algo y se queda ahí, ¿qué? Hasta que dice toda la oración. Y yo me di cuenta que justo desde el año pasado yo estoy trabajando todo lo que es mostrarme en cámaras, todo lo que es hablar en redes, hacer este tipo de dinámicas, como hacer una llamada con chicas que no conozco personalmente. Y en la medida en la que yo voy superando esos propios miedos, yo veo que él se está expresando mejor. Entonces, como dije, bueno, ya no lo voy a llevar al fonoaudiólogo porque sé que habla súper bien. Y más bien me voy a ocupar de mí, en trabajar esto que para mí era un miedo terrible, hablar de mis emociones a personas desconocidas, digamos. Bueno, a veces, esto es importantísimo, a veces nosotros creemos que estamos criando a nuestros hijos, pero en realidad nuestros hijos también están revelando partes de nosotras que necesitan ser atendidas. Ok. Bueno, y acá yo les quiero comentar que realmente esta es la manera como yo trabajo. Vamos primero con lo que es reconocer el estado real del sistema emocional de la madre, priorizando siempre a la madre. Luego, aprender a regular el cuerpo antes que la mente. Y finalmente, integrar nuevas formas de presencia en la maternidad. Si han hecho algún trabajo conmigo en mis espacios, se dan cuenta que siempre tienen estas tres etapas. Siempre vamos a reconocer, luego a mover, a aprender, regular y finalmente a integrar. Porque de esta manera es como podemos sostener los cambios, ¿sí? Cuando esto ocurre, cuando una madre se elige, no solo cambia la madre, cambia también el ambiente emocional de toda la casa. Bueno, ¿cómo van hasta acá? A ver, había un comentario en el chat. Gracias. ¿Se están sintiendo identificadas hasta acá? Sí, dice Jenny. Bien. Bueno, yo les comento que, a ver, yo no llegué a este trabajo, a dar mentorías de madres, desde la teoría, digamos, sino desde años de acompañamiento a mujeres. Aquí les voy a hablar un poquito de mí. Mi trabajo no es teórico. Si bien me certifiqué con todas las técnicas de trabajo energético, pero cuando llegué acá, no iba desde la teoría, iba desde los años que tengo acompañando mujeres que aman profundamente a sus hijos, pero que estaban agotadas de intentar hacerlo todos solas. Lo que vi una y otra vez en estas mujeres es que cuando por fin aprendieron a regularse, algo cambió profundamente. ¿Y por qué decidí acompañar a madres? Porque me di cuenta que si una mujer que está sola logra hacer todo este cambio, va como más enfocado en empoderarse, digamos, en tomar las riendas de su vida y empoderarse y avanzar. Pero cuando lo hace una madre, no solo se potencia ella, lo que elige, su profesión, las decisiones que ella está tomando a nivel personal, sino que además es como que toda la familia
se la lleva como una avalancha, digamos, de energía, como todos empiezan a florecer. Los niños empiezan a estar bien, a estar estables, incluso la relación de pareja. Si son madres solteras, empiezan como a vincularse con las demás personas desde otro lugar. Como ya una vez que tú sanas tu historia y desde que tú liberas cosas que no eran tuyas, sino que eran de tu linaje, ya no vuelves a ver a las personas de la misma manera. Entonces te vinculas diferente desde allí. A ver, bueno, acá les quiero comentar qué es volver a casa. Algunos de ustedes ya escucharon hablar de mi proceso de acompañamiento, que se llama Volver a casa. Es un proceso de transformación de 90 días. Incluye... Ay, ya va que se me habilitó el audio acá. ¿Escuchan ustedes la música? No, se me quedó activado algo ahí del audio. Bueno, por suerte es una música bien alentadora, así que ahorita empiezo a hablar así como... No sé qué se activó ahí. Bueno, les quiero decir que este proceso de transformación es de 90 días. eh, Corresponde a esas tres etapas. Primero hay un módulo de reconocer, de ir al origen, qué las trajo hasta ese punto en el que decidieron cambiar y a dónde quieren ir realmente, qué quieren cambiar realmente en su maternidad para poder sentir que la están disfrutando y no que están sobreviviendo el día a día. Una vez que tenemos eso, vamos al segundo módulo, que es donde hacemos todo el movimiento energético, limpiezas, todo lo que haya que hacer para sanar todas aquellas cosas que ustedes traen encima que ya no son de ustedes y que ya no les corresponden. Y finalmente vamos a una etapa de integración donde además de ustedes poder establecer su propia rutina de regulación, van a poder integrar todo lo aprendido y van a aprender, lo que les quiero decir es que van como a poder sostenerlo, como llevarlo a la práctica real, como poder ver, mira, si esto la verdad me funciona. Y van a poder tener sus propias versiones de en qué momento yo hubiese reaccionado todo mal y mira lo bien que la estoy llevando ahora. O sea, son transformaciones que van así una vez que sanan la historia. Por eso la parte energética es muy, muy importante, pero no sola. Yo la recomiendo siempre dentro de un acompañamiento que te invite a sostener, digamos. Porque bueno, justo como coloqué allí, una transformación es un cambio sostenido. Si tú vas y haces una terapia energética, las terapias funcionan de maravilla, hermoso, pero luego nadie te dice qué hacer con esa energía nueva. Y por lo general al tiempo volvemos a contratar la misma energía que teníamos antes. Entonces acá es lo importante del cambio. Para este programa no es para todas, no es para todas las madres, la verdad. Este programa es para aquellas que ya están en el momento en el que no quieren seguir maternando desde el agotamiento emocional. Si estás en esa situación, entonces lo ideal es que conversemos, que tomes una sesión de claridad. Esto es una sesión privada donde vamos a hablar tu situación actual, donde vamos a ver qué está pasando en tu sistema emocional y si realmente este proceso es el adecuado para ti. Si después de esta charla de claridad ambas sentimos que tiene sentido, recién ahí nos ocupamos de los siguientes pasos. Y en caso de que quieran agendar esta charla, ahí les voy a copiar un enlace. Se los voy a dejar acá en el chat. Después se los paso al grupo también. Sí, nos queremos superpoderosas. Tal cual. Ok. Bueno, a ver. Ahí les dejo el enlace. Eso es para que puedan agendar una llamada de claridad. ¿Y por qué les digo que agenden? Porque para este proceso, como es un proceso de acompañamiento y es una transformación muy profunda, suelo tener lugares limitados, suelo trabajar con grupos pequeños. Hago grupos no más de 5 personas para que la energía se pueda percibir y se pueda trabajar de manera personalizada con cada una.
pero también hay un espacio de trabajo grupal. Entonces, siendo 5 personas en el trabajo grupal, es como se puede sostener esa energía. Em, bueno, ahí tienen la reserva. Y también les quiero presentar esta otra creación que se llama Portal 7. Portal 7 es un reset emocional. Es un proceso de una semana. Son 7 días, 7 audios que se envían en la semana. Esos 7 audios también cumplen esa metodología: reconocer, mover, integrar. Y es para que va al punto emocional, donde nos estamos sobrecargando y qué nos está creando ese cansancio emocional. ¿Por qué no podemos dormir, ni siquiera cuando la casa está en silencio? ¿Por qué no podemos descansar cuando dormimos, entre comillas? Em, y esto es una puerta de entrada. Esto es simplemente para aquellas mujeres que quieren empezar a trabajar su regulación emocional, pero que sientan que no están listas para un proceso completo. Entonces, esto es una semana, trabajamos con audios, tenemos 2 charlas como esta, presenciales, una a la mitad de la semana, que es como de calibración, más o menos para ver qué se movió en la primera etapa, y luego una de cierre, que allí es donde vamos a hacer todo el proceso de integración. Si alguna quiere agendar o quiere conocer más información sobre este programa corto, me pasan ahí al chat Portal 7 o al chat del grupo, no hay problema, y ahí les paso la info. Tengo precio especial, lo voy a dejar hasta mañana, 40% de descuento si alguna se quisiera sumar para Portal 7. A ver. Y bueno, algo que les quería mencionar, que no tengo lámina para esto, pero venía hoy pensando en esto, y es que ya el 20 se termina la palabra semilla de marzo, que se llamó Mujer Raíz, y lo más probable es que para el comienzo de abril se esté ya gestando el próximo. La verdad son ejercicios canalizados. Hasta ahora no se ha manifestado nada. La de marzo estuvo ahí, como desde el 15 de febrero ya me estaba tocando la oreja Mujer Raíz. Estos son ejercicios de palabra semilla que van es de una palabra diaria. Yo les envío en la mañana con una pregunta y eso lo que hace es intencionar el día. Como lees la palabra, haces tu pregunta al universo, no son preguntas para responder, son para mover la energía, y de esa manera vas entrenando tu sistema reticular a que te muestre eso que tú quieres. Es como una ayuda para manifestar. Pero bueno, es bien genérico y todavía no sé cuánto va a durar, porque el primero era de 21 días, el siguiente fue de 14, este fue de 13. Como la palabra semilla tiene vida propia. Y así que cuando tenga lista la propuesta de abril, de seguro los estaré invitando. Bueno, cuéntenme cómo les pareció hasta acá. A ver, abro el micrófono a... Creo que puedes abrir el micrófono allí. Sí. Hola, Ajá. buenas tardes, hermosas. ¿Cómo estás, Qué lindo. Jenny? Qué lindo, Glody, lo que nos compartís, qué interesante. Y bueno, yo tengo una hija de 16 y quería saber si a esa edad también lo podemos trabajar a esto. Mira, la verdad sí, los hijos siempre nos están espejando de alguna manera, pero ya no sería por el espejo emocional, sino porque Ok. todas las personas vinimos al mundo con una misión, y esa misión, por lo general, está asociado a mamá y a papá. Nosotros vinimos al mundo a mostrarle algo a mamá y papá, a mostrarle nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de comunicarnos, nuevas maneras de expresarnos. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver es particularmente qué estás percibiendo tú, en qué están, digamos, como chocando, viste que tú dices, ¡ay, pero por qué es así! Y eso, empezar a verlo en ti, a ver qué hay detrás de eso, que de seguro va a salir algún patrón, algo por allí que tú tenías que trabajar como compromiso de alma, digamos, y se trabajaría desde ahí, digamos.
como ver qué te está espejando Bueno, y qué... súper interesa, hermosa. Ahí ya llené lo que nos mandaste, así que después estamos en contacto. Bien, seguro, seguro que Gracias. sí. Y de todas maneras, en el grupo les voy a pasar el enlace para la llamada. Puedes aplicar una llamada de claridad, porque la llamada de claridad es como tienes que estar dispuesta a abrirte emocionalmente, digamos, porque yo voy a ir a hurgar, 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 hurgar hasta que salga realmente cuál es la realidad de la consulta, cuál es la realidad de lo que se está moviendo. Así que está bien interesante eso. Puedes aplicar y después vemos. Pero sí, es algo como para trabajar directamente y con Gracias. los puntos que esté espejando tu hija. Gracias por Gracias, asistir. hermosa. No, por favor, y me súper resonó lo de lo respiratorio. Ella cuando era chiquita tenía así como laringitis. Y cuando fuimos a una doctora distinta, no la tradicional, sino una doctora holística, nos dijo, a la nena que vaya a jugar allá, ustedes son los que tenían que venir conmigo. Y nos dijo, ¿Viste? ella está despejando el problema de mala comunicación que tienen ustedes. Y esa persona fue como, como la primera que me ayudó a darme cuenta de que tenía que modificar ahí algo. Bueno, mi amor, yo me voy a retirar ahora porque tengo un compromiso, pero me encantó esto que nos compartiste y te agradezco mucho. Gracias, hermosa. A la orden. Gracias. Gracias, gracias por abrirse a compartir. No sé si las chicas, Mari, Laura, ¿qué se llevan de esta charla? ¿Qué vieron en la visualización? A mí eso me interesa un montón porque tengo casos de mujeres que no son madres y lo visualizan en su proyecto, como la vez, las veces que hemos hecho este trabajo con Estelita. Siempre como va algo enfocado, su proyecto es su hijo, chicas, su proyecto es también eso en lo que ustedes son capaces de dar vida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La Mari, ¿Cómo estás? Bueno, justamente yo no lo visualicé como mi proyecto, pero tú tienes razón. Yo me siento como madre de mi proyecto creativo y todas estas herramientas de regulación emocional también las estoy aplicando porque, o sea, es un proyecto creativo, créanme que todos los días a uno es un reto diferente, ¿no? Pero justamente en mi caso, a mí me pareció sumamente interesante porque yo lo viví, fue como un rematernarme. Es decir, o sea, yo me di cuenta que, o sea, cuando yo era chiquita, y eso es algo que yo he ido trabajando mucho, y me hace mucho sentido todo lo que compartiste, porque yo siempre fui muy sensible, muy perceptiva. ujú, Entonces, claro, mi mamá siempre, en el momento de que yo estaba creciendo, mi mamá siempre fue una persona que siempre vivía un estrés, una ansiedad, o sea, era una persona que cargaba mucho emocionalmente, porque digamos, yo siempre tuve a mi papá presente, pero mi mamá era como la cabecera, ¿no? Era como el sostén, era la parte responsable. Entonces, claro, yo emocionalmente me di cuenta después de adulta que toda esa carga emocional que ella sentía, yo también la sentía. ujú. Y eso también fue como que me fue moldeando a mí en la adulta que soy hoy y toda la terapia que he hecho para poder, tú sabes, como ir flexibilizando ese sistema emocional Ujú. que claro, al cargar con tanto, desde tan chiquita, me hacía a mí sentir que yo tenía que hacerlo todo sola. Entonces, claro, cuando uno crece y uno se da cuenta que eso no es así, entonces tienes que desmontar todo como ese sistema emocional. Y bueno, yo ahorita estoy en la capacidad de comprender a mi mamá o sea, de cómo lo vivió y por qué lo vivió de esa manera, pero claro, cuando uno es pequeño, uno no entiende eso, ¿no? Claro. Entonces, yo lo viví, ahorita la meditación la viví como un rematernamiento, o sea, como que dándome lo que yo hubiese necesitado en ese momento. Viste a tu niña. Eso está hermoso. Sí, me Claro. encanta, sí, me encanta porque, o sea, yo cada vez que hago esas cosas me siento como que un alivio, como que me siento así como que mi niña está
dando, o sea, le estoy dando esa caricia, esa contención, todo eso que quizás en un momento yo no lo tuve y que ahora, como madre de mi proyecto, o sea, Ujú. yo me estoy dando cuenta que si mi niña se siente saturada, entonces la adulta no puede resolver. O sea, yo tengo que darle espacio a la niña para que la adulta pueda salir y pueda dirigir el negocio. Pero Claro. mientras la niña está, si la niña está al mando, no puedo. Pero entonces hay que calmar a esa niña porque la niña puede estar tranquila y entonces poder que salga la adulta. Claro, y más en tu caso que tú trabajas con proyectos creativos, tienes que darle mucho espacio, digamos, tipo sentarte ahí un rato y decir acá saco mis colores, mis crayones, mis lápices y la dejo jugar para que luego, una vez que se desahogó y se cansó, entonces ahí tú vayas poniéndole foco a tu negocio. Total, y me ha costado eso porque claro, dándole ese espacio me cuesta a veces porque bueno, la productividad excesiva que uno siempre, pero o sea, sí, pero la niña sí necesita esos espacios de pintar, de jugar, de escribir, o sea, sin ningún propósito, simplemente hacerlo por hacerlo. Entonces, yo justamente parte de los nuevos hábitos que estoy adquiriendo es poder brindarme un día, aunque sea para ir a la plaza, caminar descalza, escuchar Hermoso. música, escribir, pintar, o sea, no por un objetivo creativo, porque ya yo trabajo mucho con creatividad, o sea, todo el tiempo estoy creando cosas, entonces, o sea, como que me permito ese día, aunque sea un solo día, poder, y a veces me hace falta más días, entonces, bueno, trato de escuchar al cuerpo Claro, para por poder darle lo que mi cuerpo necesita. Por lo menos esta semana para mí también, que estoy en premenstrual, ha sido una semana que he ido dándome cuenta que necesito ir mucho más lento de lo que ya yo venía, porque inclusive mi cuerpo me está pidiendo más lentitud, más tranquilidad, como estar más en mí. claro. Y también es importante o sea, eso es parte de la niña, porque la niña me está diciendo, hey, o sea, espérate, o sea, no estés tanto afuera, no estés saliendo tanto, no estés exponiéndote tanto, espérate un momento para que después recupere fuerza, para después ahí sí salir a vender y a exponerme y a hablar y todo eso. Claro, y bueno, y así como tú lo estás comentando, así igual sucede con los hijos. O sea, tal cual. Si yo ando sobrecargada de cosas y una agenda así de cosas por hacer, tucu, 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 en algún momento me va a tocar, mamá, mamá, mamá. O sea, es Es como, verdad. ¿qué pasa? Que los hijos nos exteriorizan ese niño interior. ¿Me explico? Y tú empiezas a ver como las libertades que tú le estás dando a tu hijo, ves las libertades que tú querías tener de niña. ¿Por qué? Porque él te va espejando eso. Es como, es nuestro trabajo. Nosotros vinimos como hijos a mostrarle a nuestros padres que hay otras maneras de vivir, que no pasa nada si brinco, si salto, si me trepo, si grito, si corro, que no pasa nada. Y cuando incluso nosotros vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos, la mayoría termina teniendo caminos de vida muy diferentes a los que tuvo su mamá y su papá. ¿Por qué? Porque es lo que es nuestra Mm, misión. Es decirle, mamá, ¿sabes qué? Si lo haces de esta manera, también se vale. ¿Viste? Es como, ese es nuestro trabajo, no termina nunca. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que cada uno se pueda dar ese espacio para ver realmente qué cosas de las que cargamos las tenemos que transitar y qué cosas ya las podemos soltar, porque ya cumplieron su cometido. Me explico, como muchas lealtades, muchas creencias limitantes que al principio sí estaban buenas, tenían su razón de ser, pero ya ahora, en este estado, ya está, ya cumplí, lo puedo sanar. Y ahí recién es cuando, en el caso de las madres, podemos disfrutar de la maternidad. Y en el caso tuyo, que estás teniendo un proyecto creativo, si tú no sanas lo que ya no tiene que ver contigo, es como te va a costar más disfrutar de ese proceso creativo. ¿Viste? Porque te vas a empezar a decir, esto es un trabajo, y ya no lo vas a ver como qué divertido es hacerlo. Entonces ahí es donde como está lo importante de hacer esta transición, esta transformación. Muchas gracias, totalmente. Mari, por compartir. No, gracias a ti, me encantó, me encantó. Muchas gracias a ti por compartir tu sabiduría.
Gracias, mi vida. Bueno, y yo quería terminar con algo muy importante, que es esto, simplemente decir que ser madre no significa desaparecer, ¿no? Y acá insisto, ¿no? Ustedes lo pueden llevar a su proceso creativo. Si tú estás creando algo, no quiere decir que te vas a perder de ti. O sea, se puede estar allí y no necesariamente tienes que estar agotada permanentemente porque estás dando vida a algo, a un proyecto, a una persona, estás cuidando a un niño. No necesariamente debemos vivir en el borde del agotamiento. También hay maneras de regularnos para disfrutar eso. Porque tus hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre que esté presente y que además esté regulada. Y el camino comienza cuando cada una decide volver a sí misma, volver adentro, volver a casa. Muchas gracias, chicas. Me encantó, me encantó. Estelita, si te leía, allí sí, cuando nos empiezan a dar dolores de espalda durante las visualizaciones, habla de cargas. Entonces sí, tenemos que seguir sanando, tenemos que seguir sanando. No, no nos va a quedar en el aire. Bueno, un besote a todas, gracias por estar y las que van a ver esto grabado, besos, gracias por tomarse este tiempo para que hablemos de esto que es maternidad real. Un besote.